con un invitado especial. Por eso la escenografía. Nos está acompañando el economista José Luis Tapia Rocha. Él es presidente del partido Devolución. Lo han escuchado bien, Devolución es el nombre. Vamos a conversar sobre esta nueva organización dentro de un elemento que nuestros televidentes seguramente están de acuerdo que los partidos políticos actuales no están en el nivel de las responsabilidades sociales de estos tiempos. Además, José Luis es presidente del Foro Liberal de América Latina, una institución latinoamericana, un periodo del 2025 hasta marzo, si bien nos ha apuntado Miriam, que forma parte del equipo del Partido Devolución, hasta marzo del 2023, presidente del Foro Liberal. José Luis, un gusto tenerte en BIS Televisión, en Ánfora. Bienvenido. Muchas gracias, Néstor, por la invitación. A ver, empecemos. Hemos hablado de los partidos políticos, una evaluación, un diagnóstico, una opinión inicial, José Luis, con respecto a la situación política y a los partidos llamados políticos en nuestro país. Bueno, las organizaciones que ahorita se encuentran representadas en el Congreso no son partidos políticos, son maquinarias electorales. Y esto porque no cumplen con los 4 requisitos, las 4 dimensiones que nos habla el profesor Giovanni Sartori, que dice partidos ideológicos, programáticos, electorales y representativos. Solamente los partidos de ahora representan una de esas 4 dimensiones. Y eso es lo que falta, son las 3 más, para que sean realmente partidos políticos como manda un sistema democrático, ¿no? Partidos políticos que representen, que tengan programas, que tengan ideología o valores y que además compitan electoralmente, ¿no? Correcto, ese es el diagnóstico actual. Partidos políticos desde el inicio de la vida democrática han existido. ¿En algún momento han habido partidos con las características que nos está señalando José Luis? Por supuesto, ¿no? El Partido Civilista es una de ellas, el otro es el Partido Dreísta, luego tenemos al APRA, que también es parte del sistema democrático, luego el Partido Popular Cristiano, luego Acción Popular posteriormente, o llamada Democracia Cristiana, y luego ya la trayectoria a partir de 1970 empieza a girar hacia una degradación de los partidos políticos, al punto pues que en 1990 las personas votaron por independientes. Si bien recuerdas el caso del señor Belmont, cómo emergió como una ola tipo un tsunami al estilo Fujimori, con su movimiento Obras, ¿no? Ya daba cuenta sobre esta crisis política de los partidos que no se renovaron, y más aún la Constitución del 79 puso una serie de incentivos perversos para denigrar a los partidos políticos de tal manera que ahora pues prácticamente se han extinguido, ¿no? Totalmente, y han aparecido movimientos regionales que también son una alternativa. Pero hablemos de Devolución. ¿Por qué el nombre de Devolución? ¿Y desde cuándo está en actividad? Entendemos que está en la etapa de formación, de consolidación a nivel nacional, José Luis. Muchas gracias, Néstor. El Partido Devolución emerge como una necesidad de un cambio profundo en todo el término que se llama cambio, y es porque nosotros lo que estamos proponiendo es una devolución de muchas cosas que a veces se nos pasan por el día a día. Por ejemplo, la seguridad. Uno podía antes, 30 años antes, uno podía salir con su familia a caminar tranquilo por el parque, y ahora uno no puede salir en la puerta de su casa porque te asaltan. Salen de una motocicleta 2 personas y te apuntan con un cañón y ponen en peligro a tu familia. Cierto. Entonces tenemos también el caso de nuestro dinero. Antes el dinero te alcanzaba a fin de mes, ahora ya no llega ni a los 15 días. Queremos devolverle esa seguridad económica a las personas para que puedan tener ese respiro de poder vivir en un país que se puede progresar, ¿no?
Y así en el empleo también queremos devolver todas aquellas oportunidades que se han perdido producto de esta cuarentena del señor Vizcarra, que destruyó y mandó a muchas personas de la clase media a la pobreza, cerca de 3 millones de personas en el 2020. Entonces vemos que nada de lo que ahora se propone en materia de política económica, política social, están encarrilados, estén en una ruta como para cambiar definitivamente las cosas. Vemos que es más de lo mismo y me temo que por estas exigencias de parte de los grupos de oposición para exigir al gobierno que gobierne bien, es que no haya donde aterrizar las propuestas una vez que salga del poder, si es que saldrá el señor Castillo. Vayan a los peruanos a tener la seguridad que los que reemplacen efectivamente cumplan con esa devolución de las esperanzas al pueblo peruano, ¿no? Entonces, si no hay un cambio en el sistema político, incluyendo los partidos que hemos mencionado, no va a haber ningún cambio real, porque simplemente va a ser como un cambio de chofer de un carro que está prácticamente malogrado, y ese es el carro del sistema político, que cambiando de chofer, 5 choferes en 5 años, no ha cambiado nada absolutamente, y las marchas están prácticamente desorientadas y no apuntan hacia un verdadero cambio, ¿no? Correcto. Hablamos de dos temas que seguramente deben haber más, pero vamos entendiendo ya, José Luis, y nuestros televidentes también, de lo que significa devolución. Devolución en este caso de la seguridad, devolución de la salud, pero también hay otros temas. El tema, has hablado del tema de la pérdida del empleo, que ha sido gravísimo con la pandemia, que todavía ha permitido que la situación de pobreza, ya no hay clase media, entonces hay pobres y quienes han tenido un ingreso aceptable. ¿Cómo va en las relaciones, en devolución? ¿Qué propone en el tema de las relaciones sociales? Mira, nosotros tenemos un programa que se llama Las 5 Reformas Liberales. 3 de ellas tienen que ver con los asuntos sociales: educación, salud y pensiones. ¿Y por qué ponemos estos 3 programas o estas 3 reformas como programas sociales? Porque entre la primera y la segunda reforma, la primera, que es la reforma política, y la segunda, la reforma económica, existe una transición para pasar del actual sistema caótico, empobrecedor, a un sistema más ordenado, más justo, donde las personas tengan oportunidades para progresar. Y en esa transición entre un punto que se llama socialismo, así lo denominamos, a un punto de llegada que se llama capitalismo liberal, donde todos ganan más y viven mejor, hay una transición de 1 o 2 o 3 o 4 años que se requiere de unos programas de asistencia en el tema educativo, o sea, darle vouchers educativos a los más pobres, luego en el mismo caso en la salud y en el caso de las pensiones. Estas 3 reformas lo que pretenden es devolverle la propiedad de los colegios, la propiedad de los hospitales y de los activos del Estado en materia de pensiones a sus operadores naturales. En lo que es educación, es devolverle la propiedad, es decir, transferirle en forma de accionariado difundido, es decir, una acción por cada persona, a los a los directores, a los administrativos y a los profesores, para que sean los nuevos dueños de los colegios, que van a ser ellos los gestores. Igual va a suceder en el caso de las entidades hospitalarias, postas médicas, que van a ser los nuevos dueños, van a ser los médicos, las enfermeras, los técnicos y los administrativos. Igualmente va a ocurrir en el caso de las pensiones, los que aportan también van a ser nuevos dueños de los recursos y los activos que tengan en materia pensionaria. Eso es un programa social, porque eso significa de que el maestro, el director de un colegio, igualmente las enfermeras, los médicos, no solamente van a recibir un ingreso por el concepto de ser enfermero o su condición de profesor o director, sino que además, al ser propietario de estos activos del Estado, es decir, propietario de los colegios, propietario de las postas, de las clínicas, van a recibir un ingreso por utilidades. Quiere decir que va a tener doble ingreso, tanto como maestro, médico, director, enfermero, técnico, etc. Y además como dueño
de donde se encuentre. Si está en la parte educativa, recibirá dentro del colegio utilidades, quiere decir otro ingreso adicional. Y en el caso de la salud, igualmente, y en el caso de las pensiones, igualmente. Entonces, quiere decir que este tipo de transferencia de propiedad va a beneficiarlos a todos los que participan en las áreas de salud, en las áreas de educación y en las áreas de pensiones. Van a tener doble ingreso y no uno como es ahora, ¿no? Interesante. El papel del Estado, ¿qué papel tendría el Estado en este proceso que plantea devolución? Nos parece también interesante, y el comentario en esa línea, José Luis, para este accionariado, que sería una especie de accionariado que ya se dio en una época. El gobierno militar creó las comunidades laborales, las comunidades de telecomunicaciones, que permitía que los trabajadores formen parte de las utilidades de la empresa. Esa precisión, y qué papel tendría el Estado en un gobierno del Partido de Evolución. A ver, hay que hacer una diferencia. Lo que hizo Velasco fue crear comunidades laborales y se le daba acciones en el equivalente de su participación dentro de lo que se llama el valor agregado o la creación de riqueza dentro de esas cooperativas. Sí. Nosotros lo que estamos proponiendo son acciones individualizadas, o sea, propiedad de los activos que van a recibir individualizado. Cada médico, cada director va a recibir con su nombre y apellido una acción por el equivalente a lo que vale en ese momento la empresa educativa o la empresa de salud, ¿no? Que viene a ser los hospitales, clínicas y todo eso. O sea, que va directamente a ser como un dueño frente a los demás dueños que también va a tener el colegio, los hospitales, clínicas, policlínicos, postamédicas y otros activos educativos. Entonces ahí hay que individualizar, es decir, una persona, un propietario. Y sobre el segundo punto de qué va a pasar con el tamaño del Estado, nosotros lo que vamos a hacer es reasignar lo que se llama las funciones del Estado en el sentido de justicia, seguridad y obras públicas. Esas son las únicas 3 funciones que va a tener el Estado en un gobierno devolucionario, no sino de. Bueno, la precisión. Sí. Luego, una vez que se redirige todos los presupuestos hacia esas 3 funciones, hemos delimitado que son en total 5 ministerios. El resto de los ministerios van a ser sustituidos por inversión privada. ¿Qué va a pasar con los empleados públicos? Se va a reasignar sus puestos laborales hacia los sectores de justicia, seguridad y obras públicas. Viene a ser Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, claro, Ministerio de Justicia, Ministerio de Transporte, ¿no? Y una oficina de la SUNAT. Entonces, con esos reasignaciones significa que los empleados estatales que estaban en el Ministerio de Trabajo, Ministerio de Economía, los demás ministerios que no van a estar operando, van a pasar para ampliar la cobertura en seguridad, que es lo que la gente está pidiendo, claro, a gritos, claro, en el tema de transporte, o sea, carreteras, caminos, aeropuertos, etcétera, toda la infraestructura física, y en el tema de justicia, ¿no? Más jueces, más fiscales, más policías, y eso es un poco el direccionamiento. Y si el caso sobra empleados públicos, voluntariamente se puede pasar al sector privado, porque esa es la segunda reforma que va a activar para que la gente encuentre empleo y gane más de lo que están ganando ahora. Y la probabilidad es muy alta de que las personas que están ganando 3.000 soles pasen a ganar 9.000 o 7.000 en los primeros años, y luego, posteriormente, como toda reforma ocurre, suban hasta los 30.000 mensual, como ocurre en Qatar, como ocurre en Macao, como ocurre en otras ciudades del mundo, donde pueden llegar a ganar hasta $10.000 en promedio, no el más rico, sino en promedio, ¿no? Esa es un poco la visualización que tenemos acerca de qué va a pasar con el Estado. Correcto, y has hecho referencia, José Luis, y nos gustaría que incidas más en algunos ejemplos de países. Devolución seguramente tiene referencias del escenario mundial. ¿Cuáles son los países, qué países son los que están ya en esta línea, en este tránsito que nos parece importante y necesaria para evitar estas brechas sociales que tenemos no solamente en nuestro país, sino en Latinoamérica en general? ¿Qué países en el mundo están trabajando ya
con la experiencia y con los postulados que tiene Devolución. Así es, Néstor. Mira, el mejor ejemplo son los países excomunistas. Por ejemplo, los ejemplos que hemos puesto de China, que son casos de la Asia Oriental. Nosotros estamos hablando ahorita de República Checa, Polonia, Estonia, Latvia, que son 4 países ejemplares en hacer esas 5 reformas. Unas lo han acelerado, otras lo han abortado, pero lo que se ha visto es un cambio, siendo país comunista, cómo se ha convertido a un país diferente al comunismo, ¿no? Un país con viabilidad económica. Por ejemplo, República Checa ofrece la menor tasa de desempleo, o sea, 2%, 3%, y niveles de 9.000, 10.000 dólares por mes en casos de la Asia Oriental, y en el caso de República Checa están por los 7.000 dólares. Entonces, lo que vemos por experiencia es que estas reformas que nosotros estamos proponiendo tiene base empírica, no es teoría. Y se ha visto también, como en la región esta de China, de Macao, que es simplemente un país, 2 sistemas. Puede ser partido único, partido comunista, pero de nombre, porque de comunista no tiene nada ese país, sí, es más bien capitalista. Se ve cómo ha crecido y cómo han sacado de la pobreza a 40 millones de chinos, más que la clase media estadounidense, para que vean el poder que tiene el mercado libre de sacar a la gente de la pobreza. Y eso es lo que queremos para nuestro país. Por eso que invitamos a todos nuestros amigos que nos siguen a unirse a nuestro partido, que ofrece estas esperanzas y no de los partidos que tenemos ahorita en vitrina. Correcto, y entonces entramos ya al tema de la organización del Partido Devolución. ¿Cómo está en la etapa de inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones, todo el proceso que se tiene que seguir, la instalación de los comités regionales, departamentales, que estamos en esa línea? Vamos a conversar más adelante del tema de la regionalización también, José Luis, pero en este momento, ¿cómo está la conformación del partido en la parte administrativa? ¿Cómo está? ¿Cómo va el avance con los comités? Ok, lo importante es señalar que nuestro trabajo, como no es electoral, sino es formar un partido para 100 años, entonces estamos primero armando bien la dirigencia. Eso es importantísimo para nosotros, porque con la dirigencia aseguramos militancia para esa cantidad de años que nos queremos proyectar. Segundo lugar, el proceso de inscripción en cuanto a firmas, seguimos nuestra meta de conseguir mínimamente 75.000, es decir, porque van a validar el Jurado Nacional de Elecciones. Ya tienen el kit, 3, ya tienen el kit. 3 de cada firma, de una cada 3 es la que validan, esa es más o menos la tasa, por eso 75.000, y 75 por lo menos comités armados a nivel nacional, que bien más o menos representaría algo así como 350 dirigentes, ¿no? Que esa es nuestra meta de corto plazo, mediano, para el próximo año, a fin de ya movilizar a todos los militantes, simpatizantes, amigos del partido, ¿no? Entonces, eso es un poco el escenario que nos estamos manejando en estos momentos. Correcto. Y en el ámbito, la opinión con José Luis con respecto a la regionalización, a cómo está en este momento, que es la departamentalización nada más, no se ha avanzado mucho, y creo que ese es un gran déficit para esta superación de las brechas sociales. Nosotros proponemos un Perú federal, un país federalizado. ¿Por qué? Porque queremos que el municipio sea la principal representación política del Poder Ejecutivo. No como es ahora, ¿no? Que la principal es el Poder Ejecutivo centralizado en el gobierno nacional y lo dejan de lado a los gobiernos municipales. Nosotros pensamos que la base de una descentralización efectiva es aplicando el principio de subsidiariedad de abajo hacia arriba. Quiere decir, el primer contacto que tiene un ciudadano es con el poder municipal, y esa es su representación con la cual debe pasarle a que rinda cuenta frente a ellos. Cuando no lo puede hacer el gobierno municipal, tareas como construcción de carreteras que a veces traspasan 2 o 3 distritos o una región, entra entonces el gobierno regional. Y después, cuando no lo puede hacer un gobierno regional, porque es una pista panamericana que atraviesa también varias regiones, entonces lo hace el gobierno nacional, ¿no?
Hay gastos que sí, que tiene que colaborar el municipio con la región con el nacional, que son gasto de defensa, gasto de policía y Corte Suprema, ¿no? Que básicamente. Después, todos los fueros son particulares, quiere decir que una región tiene sus propios estatutos autonómicos, al igual que su asamblea, que legisla propiamente, elige sus autoridades, su presupuesto, y lo que le corresponde es simplemente asignar los presupuestos a donde corresponde, desde el municipio, desde la región, hacia el gobierno nacional. O sea, quiere decir que puede legislar en materia tributaria, puede legislar en materia aduanera, puede legislar, es decir, lo que queremos es un modelo descentralizado, pero que compitan entre Estado, o sea, lo que ahorita se llama región se convertirá en Estado, para que en esa competencia haya el mejoramiento, ¿no? Toda competencia, como tú sabes, en el mercado mejora, entonces queremos hacer que los estados mejoren para que ofrezca mejores ambientes para los negocios, para el empleo, y no para que se vaya la gente a otro país y haga lo mismo que cuando se puede hacer acá de una manera federalizada. El modelo es el clásico que tenemos en Estados Unidos o el suizo, donde hay cantones también que hacen ese tipo de propuestas. O sea que no estamos inventando nada, simplemente estamos trayendo lo mejor de diferentes experiencias. Macroregiones, José Luis, macroregiones. En otros países para justamente lograr. El tema de la macroregión es importante, ¿no? Por ahora vamos a comenzar con esta regionalización que ya se ha acostumbrado la gente a hablar en sus términos, ¿no? Es decir, la región Lima, la región Cusco, la región, y si hay la necesidad, bueno, abriremos las oportunidades para que se puedan fusionar los estados, ¿no? Correcto, y hay una pregunta que es necesaria hacerla, y es la Amazonía, porque las regiones están atendidas medianamente en lo que es costa y lo que es también el Ande, pero la selva, que son 9, 10 regiones, José Luis, y que territorialmente representan casi el 60% del territorio, y los habitantes, los ciudadanos amazónicos no están siendo atendidos. ¿Qué propuesta tiene el Partido de Evolución para mejorar y para que haya un crecimiento mucho más rápido de la Amazonía, cuidando el medio ambiente, cuidando la ecología, cuidando nuestra potencialidad, que es la Amazonía, el pulmón del mundo? Nuestra propuesta siempre va a ser la inversión privada, es la que va a desarrollar. La inversión privada tiene pues detrás empresarios que van a la zona y dicen aquí se puede hacer determinado negocio. Hay experiencias internacionales, por ejemplo, caso de Malasia, Indonesia tiene mucha parte que son selva, ¿no? Vietnam, por ejemplo, porque Costa Rica también, país, pero en materia de desarrollo, ahí tenemos pues esos casos, ¿no? Donde se han evolucionado. Tailandia, que era un país pequeño, ahora se ha vuelto una potencia en el sudeste asiático, ¿no? Y así podemos encontrar, por ejemplo, la antigua Florida, el estado de Florida, era una zona bastante, digamos, con nuestras características amazónicas, que ahora pues es todo un centro turístico, ¿no? De referencia incluso mundial. Entonces los empresarios saben en esta zona qué se debe hacer, pero hay que darle libertad para que puedan invertir y darle las condiciones jurídicas, darle una estabilidad política y para que puedan ellos hacer ese tipo de apuestas de largo plazo, porque para hacer inversiones en la selva pues no son inversiones de 10.000 soles, 15.000, sino buenas inversiones donde se pueda traer pues hoteles, transporte, ¿no? Vía aérea, por ferrocarril. Ahora que hay tanta, digamos, creatividad, innovación, tenemos el caso del señor Elon Musk que manda cohetes al espacio cada mes. Imagínense, los capitales en el mundo se movilizarían sabiendo de que en el Perú es el único país en el mundo donde solamente va a cobrar un impuesto, que es el IGB, que es nuestra propuesta base, porque con eso financiaríamos tranquilamente el Estado que queremos de 5 funciones y no necesitaríamos más impuestos. Sería la única economía en el país que no cobraría impuesto a la renta, y eso sería un atractivo para las inversiones tanto dentro como fuera, ¿no? Excelente, y estamos hablando de mejorar las condiciones de vida de los peruanos. Hay un rubro de peruanos que están en el exterior, 3 millones de peruanos en el exterior, José Luis, muchos de ellos en lugares de mucha importancia, no solamente en el mundo académico, y hemos tenido oportunidad de entrevistar a una muy buena cantidad de peruanos, de compatriotas,
que tienen esa doble visión del país que los acoge, que tienen la nacionalidad, pero que tienen la otra visión, el otro ojo, que es el Perú, la preocupación permanente del Perú. ¿Qué política han establecido, tienen previsto en el Partido de Evolución para tener el aporte de estos peruanos exitosos, no solamente en el tema académico y de investigación, sino también en el tema empresarial, en el tema del desarrollo económico? ¿Cómo ve la participación de estos peruanos en el extranjero del Partido de Evolución, José Luis? Nuestro programa de las 5 reformas se llamaría algo así como el plan de retorno de los peruanos al Perú, a nuestra patria. Porque lo que ofrece este programa es, hace un momento dije, el tema de los impuestos. Un solo impuesto que no lo va a cobrar ningún país del mundo, porque nosotros no queremos ser soberbios en el sentido que el Estado lo va a hacer todo, claro, sino que las personas hagan su destino, hagan su economía, y sean ellos los que tengan las oportunidades para que puedan venir al Perú. Por eso que el plan Operación Retorno es en realidad el programa de las 5 reformas. Una vez que se implemente este programa, empieza a atraer inversiones, capitales, porque van a comparar, es decir, entre Chile y Perú. Si Chile cobra 20% por el impuesto a la renta y el Perú no cobra impuesto a la renta, ¿dónde van a ir los capitales? ¿Dónde le cobran o donde no le cobran? Entonces, ese tipo de incentivo va a hacer que no solamente peruanos vengan, y ya no sería que vean solamente a Estados Unidos como el punto de referencia para mejorar, sino que pueden venir aquí al Perú y pueden mejorar, porque lo único que estamos pidiendo es solamente pague el IGB y punto. Después, el resto es inversión privada, así que pueden traer sus capitales los peruanos al Perú una vez que nosotros seamos elegidos. Pero quería solamente hacer un apunte para que quede claro. Las reformas que estamos hablando desde el partido son reformas que se hacen desde el Congreso. No pida que un presidente haga las reformas, porque el presidente solamente las implementa. Claro. El que hace las reformas legales es el Congreso, y nosotros necesitamos un paquete legislativo para derogar las leyes malas que impiden que la gente progrese. Y esa es nuestra, digamos, principal meta, es llegar al Congreso con 74, si es posible con 86, para hacer los cambios inmediatos, de manera que estas reformas se implementen de forma así rápida, simultánea y profunda. Y eso sí, todo lo que sean acuerdos internacionales lesivos a la soberanía, vamos a tomar distancia de ellos, porque nos han traído más perjuicios que beneficios. Caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el que ha liberado terroristas, ha indemnizado terroristas, y eso no puede ser en nuestra patria. Que se premie a los que nos castigan y se castiguen a los que nos han salvado del terrorismo. Entonces, eso es un ejemplo de las tantas organizaciones internacionales que vamos a ser selectivos al momento de distanciarnos, para que no nos perjudique con sus leyes malas a la economía, a la familia, a los negocios y al empleo, ¿no? Muy bien, excelente. Producción, le pedimos disculpas, hemos pasado un poco del tiempo, pero era necesario, José Luis, era necesario conocer la opinión. Teníamos información a través de nuestro colega que forma parte del equipo de BIS Televisión, Miguel Lac Alejos, forma parte del equipo periodístico, de la presencia del Partido de Evolución, del proceso en el que están en este momento. Vamos a tener que conversar nuevamente, esperemos que los tiempos lo permitan, quizás ya con la consolidación de más comités distritales y provinciales en nuestro país, con la expectativa que se ha señalado. También profundizar un poco más del tema social y del tema de la mejor distribución de la riqueza. Coincidimos en que hay que hacer cambios, y de Evolución puede devolver la fe a los peruanos de un Perú mejor. Somos ricos en recursos naturales, pero también ricos en su gente, y eso no se le está dando la importancia desde el Estado como de las instituciones principalmente de la sociedad organizada. Palabras finales de esta primera entrevista, con el agradecimiento en nombre de nuestros televidentes, José Luis, por esta primera entrevista.
Muchísimas gracias a Néstor y a tu equipo y al programa Ánfora y BS Televisión por la oportunidad de darnos este espacio para dirigirnos a los peruanos y transmitirle nuestra emoción de poder hacer que el Perú sea un país que merezca vivir todos, desde nuestros padres, hijos, nietos, y eso es lo que queremos. Somos gente profesional, gente común y corriente, que lo que queremos es un cambio profundo en el país y te necesitamos, amigo que tú nos ves, te necesitamos. Ya hemos visto que los actuales líderes políticos, regiones y también en los partidos que se encuentran en el Congreso no van a cambiar la situación actual. Ya han tenido muchos años, han tenido oportunidades para poder hacerlo y no lo han hecho y han desperdiciado, como se dice, la bala de plata. Ahora nosotros estamos en capacidad de poder realizar esos cambios y por eso conéctate con nosotros a través de las redes. Tenemos una página web que se llama devolucion.pe, nos puedes encontrar en Facebook, en Twitter y también en TikTok, que ahora está puesto de moda para la juventud que nos sigue. Así que nuevamente agradecido y muchas gracias a todos los seguidores que nos han visto y seguimos adelante con las 5 reformas, un dedo cada reforma, que ese es nuestro símbolo por el cual nos puede identificar en un futuro cercano cuando tengan que votar. Correcto, y ya tenemos la agenda para la siguiente entrevista, José Luis. Vamos a hablar de los jóvenes que representan casi un tercio de la población electoral, pero que a nivel de toda la población son mucho más, y hay que atender a los jóvenes, que son los que están pidiendo los cambios, principalmente. Gracias, José Luis, por esta oportunidad, esta primera oportunidad.